Queridos hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Les felicito por su perseverancia. Dios va a darles grandes bendiciones. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Y como ustedes pueden ver, el tema de hoy son las adicciones. Y antes de comenzar, pues yo quisiera hacer una oración. Les invito a hacerla conmigo. Padre, ayúdanos a comprender este importante tema. Ayúdanos a vivir lo que hoy aprendamos y ayúdanos a hacer bendición para otras personas. Ruego porque ninguna familia de la iglesia esté pasando por esta situación, y si hay alguna situación así, ayúdanos a hacer un conducto de bendición para que las personas, cualquiera que sea su situación, puedan salir y encontrar la victoria en ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Las adicciones. Quiero llevarlos a un texto que muchas veces pasamos desapercibido. Es Juan 10:10, y yo quiero centrarme solamente y de manera muy breve en la primera parte del versículo. El ladrón, que es Satanás, Jesús declara que no vino sino para hurtar. ¿Qué es un hurto? Un hurto no es un robo. Un hurto es despojarme de algo, de alguno de mis bienes, sin violencia. La persona que hurta no me amenaza con una pistola y me quita las cosas a fuerza. La persona que hurta me engaña, me hace pensar que soy su amigo y soy yo quien le entrego mis bienes voluntariamente. Incluso de forma jurídica, un hurto se trata distinto a un robo, porque el robo sí implica violencia, el hurto no. Y el hurto inicia cuando yo le permito a la persona que tiene planeado hurtar meterse, convencerme de que no está mal. Esta es la labor del enemigo, esa es la estrategia. Vean cómo quedan las familias. Estoy seguro que esta familia, la figura que estamos viendo aquí en pantalla, al inicio era una familia bonita, era una familia unida, era una familia feliz, pero abrieron la puerta de alguna manera a Satanás y él se metió, les convenció de que era su amigo hasta que los hurtó, les quitó lo que tenían, lo que era suyo, y los mató y los destruyó. Hay que tener mucho cuidado. Y las adicciones son parte de la estrategia que Satanás utiliza para destruir no solamente a seres humanos, sino a familias completas. Porque la persona que vive bajo una adicción, no solamente se acaba ella, sino que destruye a todas las personas que están a su alrededor. Empecemos. Primero, quiero centrarme en definir qué es una adicción. Y encontré dos acepciones interesantes. La primera, una adicción es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica e incluso fisiológica. Se vuelve una necesidad, me vuelvo dependiente. Ahora, aquí es lo interesante de esta definición, es que las adicciones muchas veces nosotros las asociamos con las drogas, con el alcohol, pero no solamente es el consumo de sustancias peligrosas, sino también hábitos o conductas peligrosas. Así que la adicción va más allá de tener una botella o un carrujo de marihuana en la mano. La adicción es muchísimo más que eso, y son todas destructivas. La segunda acepción que yo encontré, que me pareció muy concreta e interesante: una adicción es la afición desmesurada por algo. ¿Qué es algo desmesurado? Desmesurado quiere decir que no tiene límites, que ya se escapó de todo control. Eso es la desmesura. Ahora, ¿qué es una afición? Una afición es un gusto o interés por una cosa. Pero hay otra acepción interesante. Es el empeño que se pone en hacer una cosa. Es decir, para que yo sea un adicto, necesito tener
empeño, dedicación, coraje, fuerza en hacer esa adicción que me está matando. Si yo no tengo ese empeño, pues no, la voy a desechar porque no me va a interesar. Pero la adicción es algo que se va metiendo no solamente en nuestro ser físico, sino en nuestro ser espiritual y nos va creando una dependencia. Yo pongo mucho empeño porque necesito vivir bajo esa adicción. Continúo. Este texto y la imagen que ustedes van a ver y que les pido que pongan atención son duros. Pero quise poner esa imagen precisamente porque es muy dura. Miren, Santiago 1:13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, primero, no diga que es tentado de parte de Dios. Razón, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, yo quiero hacerlo, concupiscencia quiere decir deseos desordenados, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Bueno, la adicción, es como subirme a un tobogán, y una vez cuando yo estoy arriba, puedo decidir no aventarme y no pasó nada. Pero una vez que yo me aviento, tengo que pagar las consecuencias. Vean esta imagen, y sé que es un poco fuerte, pero vean esta imagen. Ven lo que termina todo, y esta imagen es real. La persona que vemos en la imagen se mató, se cayó de un tobogán de más de 7 metros de altura. Estoy seguro que cuando estaba en el inicio del tobogán, él pudo haber tomado la decisión de parar, de no seguir. Pero para él era algo divertido, era una aventura. Quizá le iba a dar cierto prestigio, de valentía, de arrojo. Quizá quería presumir, pero vean las consecuencias. Y eso es una adicción. Cuando yo me aviento del tobogán, pago las consecuencias. Y en este caso, y en el caso de las adicciones, la mayor parte de las consecuencias son la muerte. Pero no solamente la muerte de la persona, la muerte de todos los que le rodean. Eso es una adicción. Grábese eso para no caer en la tentación de participar de ninguna de ellas. Todas las cosas me son lícitas, dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. Pastor, ¿puedo drogarme? Sí, sí puedes. Es lícito. Eso quiere decir la palabra lícito, que te es permitido. Pero vamos a seguir leyendo, porque el versículo no termina allí, hay una coma. Eso quiere decir, razona lo que acabas de leer, pero sigue leyendo, continúa. Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Una adicción me domina, toma mi voluntad y la hace como quiere. Mira la razón de por qué no todo me es lícito, pero no puedo hacer todo. Primer carta a los Corintios, pero ahora el capítulo 10, el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si lo que voy a hacer me conviene y me edifica, entonces lo hago. Si lo que voy a hacer no me conviene y no me edifica, no lo hago. El problema está en que cuando tengo una adicción, pienso que todo me conviene, pienso que todo me edifica, y no es cierto. Tengo que tener muy claro que si lo que voy a decidir hacer es conveniente para mi salud, para el beneficio de los que me rodean, bueno, entonces está bien. Pero si no lo es,
no me va a edificar. Y yo no puedo dejarme dominar por cosas que no me edifican. Continuemos. Miren esto. Hay algunas características interesantes de toda adicción. Vean esta. Se trata de una patología, de una conducta enfermiza que afecta tanto al comportamiento de las personas como su cuerpo y, más concretamente, a su cerebro. Eso es el gran peligro de las adicciones, que afecta a nuestro cerebro. Si yo estoy clavando un clavo con un martillo y me doy un martillazo en un dedo, les aseguro que dejo de martillar y lo pienso 2 veces antes de volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que no me convino, porque me dolió, porque se puso morada, porque me volé una uña. Pero con la adicción pasa lo contrario. Yo me siento afectado, sé que estoy afectando a mi cuerpo y a las personas, pero como la adicción se mete a mi cerebro se encarga de convencerme de que aunque después me siento muy mal, es lo que necesito. Eso es lo peligroso. Otra característica, se desencadena cuando la persona entra en un círculo vicioso. ¿Qué es un círculo vicioso? Que mientras más lo recorro, más me voy hundiendo. Entra en un círculo vicioso de llevar a cabo la experiencia adictiva, por un lado, y sufrir malestar por llevar un tiempo sin experimentar esa vivencia por el otro lado. Es decir, yo sufro cuando experimento la adicción, pero también sufro porque si no la experimento, si paso tiempo sin hacerla, entonces me siento muy mal, lo que se llama el síndrome de abstinencia. Y esto no aplica solamente a las drogas o al alcohol, aplica para todo tipo de adicción. Síntomas de una adicción, y esto es importante porque puedo autodiagnosticarme si estoy cayendo o no en eso. Por eso es importante que se nos queden muy presentes siempre estos síntomas. Mira, primer cosa, el sistema de recompensas de mi cerebro se ve alterado. Por ejemplo, si tengo sed, el cerebro me dice que tome agua y mi sistema de recompensas me dice que tomando agua me voy a sentir mejor. Pero cuando se altera mi sistema de recompensas, ve lo que pasa. La modificación rápida del sistema de recompensa cerebral, una red de estructuras cerebrales asociadas a nuestro lado emocional. Rápidamente el sistema de recompensas de mi cerebro se altera y me hace pensar que lo que no me conviene es algo que necesito. Me convence de que lo necesito. Por ejemplo, la adicción a comer de más. Yo tengo un sistema de alarma que le avisa a mi cerebro que estoy satisfecho. Creo que todos hemos experimentado esa sensación de satisfacción y decimos, ya no estoy satisfecho, muchas gracias, paro de comer porque mi cerebro está avisando, ya no comas más porque puedes enfermarte. No es conveniente. Pero ¿qué sucede con una adicción? El sistema de recompensas de mi cerebro se ve modificado y me dice, aunque el estómago está mandando una señal al cerebro que le dice, estás satisfecho, para de comer, mi cerebro piensa, necesitas satisfacer la necesidad que tienes de comer porque eso te va a hacer sentir bien. Y entonces sigo comiendo a pesar de que una señal de mi estómago está mandándole al cerebro a decirle, para de comer, me estás dañando. Pero mi cerebro está confundido y sigue diciéndome, continúa comiendo
porque eso es bueno, porque tú lo necesitas. Así se altera el sistema de recompensas cerebral. Después, se sufre el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es una reacción del sistema nervioso que nos impulsa a repetir la experiencia adictiva. ¿Por qué? Porque mi sistema de recompensa cerebral ya se modificó y me impulsa a continuar participando de esa conducta nociva. Un ejemplo clarísimo, ¿por qué cuesta tanto trabajo dejar la adicción al tabaco o al alcohol? Porque el cerebro funciona con mucho oxígeno, pero lo que hace la droga, alcohol, tabaco o cualquier otra, es que reemplaza las moléculas de oxígeno que van al cerebro y lo alimentan por moléculas de la droga que yo estoy metiendo a mi sistema. Y entonces mi cerebro se enseña a funcionar con esa droga. Cuando yo quito la droga, mi cerebro empieza a mandar una señal de desesperación en donde le está diciendo al resto de mi cuerpo, necesito consumir más esto, necesito esta sustancia de más. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dejas de respirar por varios segundos? El cerebro empieza a mandar una señal cuando te falta el oxígeno para decirte respira, respira, respira. Y llega un momento en que tú respiras inmediatamente porque así satisfaces la alarma, apagas la alarma de tu cerebro. Con la droga funciona igual. Mi cerebro empieza a decirle a todo el resto de mi cuerpo, necesito esa sustancia porque sin ella no puedo funcionar. Está engañado porque el sistema de recompensas del cerebro está dañado también. Entonces, ese es el síndrome de abstinencia. Hay distintas manifestaciones y distintos rangos del síndrome de abstinencia, pero quédese con esto. El cerebro empieza a mandar señales de que necesita meterse eso que le hace daño. Y genera un fenómeno de tolerancia, y esto es muy peligroso. Todo lo demás es peligroso igual, pero vean esto. Mientras más adicción tengo a determinada cosa, puede ser algún consumo de alguna sustancia prohibida o puede ser otra cosa. Ahorita vamos a ver cuántos o algunos tipos de adicción comunes. Mientras más estoy consumiendo esta cosa, yo la voy tolerando más. Por ejemplo, cuando alguien le da el primer trago a una cerveza o a una copa de vino, el primer trago es algo que no agrada al gusto, al paladar. Es algo fuerte, es algo amargo, es algo que no agrada. Pero ¿qué sucede cuando yo continúo tomando eso? Mi cerebro empieza a tolerar ese malestar y cada vez necesito consumir más para satisfacer el deseo que tengo por consumir eso. ¿Qué es el fenómeno de tolerancia? Es la tendencia creciente a depender cada vez más de aquello a lo que nos hemos vuelto adictos. Hay muchos tipos de adicción y es una tendencia creciente a depender de consumir eso a lo cual soy adicto. Ahora, tipos de adicción. Mire, es que esto ejemplifica de alguna forma lo que son las adicciones. Funcionan a nivel cerebral y nos van destruyendo, nos dejan acabados. Ahora vean algunos tipos de adicción. A las sustancias son las más comunes. Se asocian muy fácilmente. ¿Qué son sustancias? Alcohol, tabaco, drogas, heroína, crack, cristal,
Todas las sustancias habidas y por haber que generen dependencia es una adicción, aunque no sea marihuana. Por ejemplo, hay personas que están acostumbradas a tomar medicamentos para el dolor de cabeza y cada vez toman una mayor cantidad de medicamentos para el dolor de cabeza. Y según ellos les duele la cabeza, pero lo que pasa es que se volvieron adictos a eso. Sustancias entonces. Otro tipo, la comida. Hay personas que no pueden detenerse de comer. O pueden comer muchos postres, o pueden comer mucho picante. Las adicciones pueden ser de cualquier tipo. Sí, comer un pedacito de chile no está mal, pero cuando el chile se vuelve el centro de mi comida y cada vez consumo y consumo y consumo más, eso es una adicción. Entonces, la comida, el sexo es una bendición para el matrimonio, pero ¿por qué tantas desviaciones sexuales? Porque muchos buscan satisfacer la necesidad natural de una persona de ejercer su sexualidad, la buscan satisfacer de una manera pervertida, con animales, con niños, con personas de su mismo género, etcétera, cualquier tipo de perversión. Eso también es una adicción y también genera el síndrome de abstinencia y también genera una dependencia. Cada vez se vuelve más una necesidad de estar satisfaciendo eso. Otro ejemplo, la pornografía. La pornografía es un demonio, hermanos, es un demonio y entra de poquito, entra con imágenes muy sutiles y poco a poco quien tiene esta adicción va subiendo de tono las imágenes a tal grado que depende su bienestar espiritual y físico de qué tanta pornografía consuma. Se vuelve como una droga. Ya no se puede relacionar con su cónyuge de una manera sana porque está en su cerebro, está imaginando cosas y cada vez necesita más excitación por medio de la pornografía para poder lograr una relación íntima con la persona que es correcta. Es terrible. El trabajo. Ay, el trabajo, sí, el trabajo es una adicción. Hay personas que ya no quieren llegar a su casa y le ponen pretexto porque hay muchos problemas y eso, pero están muy a gusto en su trabajo. Pueden pasar horas y horas y horas y horas entregadas a su trabajo. Eso es una adicción. Y cuando no trabajan, cuando es un día de descanso, que les dan vacaciones, ellos no saben qué hacer. Necesitan ir a la empresa, a la oficina, necesitan ponerse a hacer algo porque si no se sienten mal, a pesar de que están en compañía de su familia y todo eso, ellos quieren estar trabajando porque lo consideran una necesidad. Y para todas las adicciones hay buenos pretextos para tenerlas, todas. El dinero, aquellas personas que quieren acumular y acumular y acumular dinero, tienen muchísimo y siguen y siguen y siguen y se pierde el piso. Y al rato son capaces de matar y de hacer cosas terribles por tener más dinero. Eso también es una adicción. Juegos de azar. ¿Sí? Hay personas que pierden toda su quincena, todo el gasto de su familia, toda la pensión para su vejez. Personas que pierden todo por un juego de azar. Eso es una adicción. A la tecnología. Jóvenes que ya no pueden vivir sin el celular. Yo recuerdo una vez que aquí en la iglesia hicieron un ayuno de celular. No, hombre, se armó una de aquellas con los jóvenes.
porque ya no podían. Los jóvenes ya dicen, bueno, ¿y ustedes qué hacían si no tenían celulares? Por ejemplo, mis nietos, cuando hay que cambiarle la televisión y no encuentran el control, entonces ya no saben qué hacer. Oye, abuelito, ¿y cuando en tus tiempos no había controles remotos? No. ¿Y entonces cómo le cambiabas a la televisión? Uno se vuelve adicto, dependiente de la tecnología. Miren, vean el grado de dependencia que ustedes tienen a la tecnología. Hagan un ayuno de tecnología todo un día. Y con tecnología me refiero a cualquier cosa de tecnología. No utilicen el refrigerador, no utilicen la televisión, no utilicen el microondas, no utilicen el horno eléctrico, no utilicen el celular. ¿Pueden imaginar su vida sin eso? Entonces hay un problema quizá pequeño, pero no hay que minimizarlo nunca, de una adicción a la tecnología. A las compras. Conozco personas que se la pasan horas buscando ahí en las aplicaciones de compras por internet qué comprar. Y él dice, bueno, ¿y necesitas esto? No, pero estaba en oferta. Personas que son capaces de hacer filas hasta de días para obtener los primeros celulares de alta gama nuevos. Y se quedan allí y se pelean. En Estados Unidos ha habido hasta muertos en un día que se llama el Black Friday, que es en donde todas las tiendas departamentales ponen grandes ofertas. Ha habido hasta muertos porque quieren tener algo que no necesitan, pero según ellos es una buena compra porque está en oferta. Adicción a las compras, adicción a las personas, relaciones tóxicas que están dañando a ambas personas de la relación, pero que no se pueden abandonar porque se necesitan y le ponen de pretexto amor. Eso no es amor. El amor nunca va a destruir. Eso es una adicción. A las mascotas, los famosos perrijos. Hermanos, las mascotas son mascotas. Perdón, yo no tengo nada en contra de los animalitos, pero las mascotas, al igual que los seres humanos, necesitamos ser educados. Necesitamos guardar límites. ¿Cómo es posible que haya personas que se sienten al perro a comer en la misma mesa y algunas veces del mismo plato que ellos? No quieren tener hijos, pero tienen un perro. Tengan cuidado. Si ustedes ven, hay muchísimos tipos de adicción y la lista es grande, no acabaría. Y cada vez están saliendo más y más y más y más. No se trata de hacer una lista, se trata de prevenirnos. Por eso vimos las características y vimos los síntomas. El acumular. Hay un programa en la televisión que se llama, creo que Acumuladores o no sé qué, de personas que tienen su casa atestada de 1001 porquerías que sacan de quién sabe de dónde, algunas veces hasta de la basura. Y todo, según ellos, lo necesitan y todo le va a ser útil. En ese programa son acumuladores extremos, ¿no? Que hay veces que ni siquiera puede uno entrar a la puerta porque no se puede ni abrir. Ya todo está lleno por dentro, toda la casa está llena de chácharas. Eso es una adicción también. Y bueno, las que se acumulen. Yo les invito, no va a ser una tarea que voy a revisar, pero les invito a seguir ampliando esta lista de adicciones. Bien. Ahora, ¿habla la Biblia algo acerca de las adicciones, pastor? Bueno, pues vamos a verlo. Romanos 7:15.
¿Por qué lo hago? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Esta es una definición de adicción. Muchas personas, sobre todo adictas a las sustancias, cuando están en sus 5 sentidos, dicen, yo ya no lo quiero hacer, no me siento a gusto, no me gusta, sé que me está perjudicando, pero no puedo parar de hacerlo. Eso es una adicción. La Biblia habla acerca de eso. Vean esto, Romanos 7, pero ahora los versículos 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, un demonio que está dentro que me impulsa a hacer las cosas. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, mi carne, recuerden que estamos formados por 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Mi carne, que es lo que se ve, lo externo, me demanda muchas cosas. Quiero esto, cambia esto, vete para allá, compra lo otro, ya no me gustó esto, etc. Mi carne es la que me lleva a tener adicciones. Aunque mi espíritu está diciendo, cuidado, eso está mal, mi carne dice, no, no pasa nada. Y mi mente, mi alma, está intentando satisfacer los deseos de mi carne, ignorando las advertencias de mi espíritu. Eso es una adicción. Miren esto. Proverbios 31, 3 y 4. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Habla acerca de las adicciones de la Biblia? Sí. Aquí está previniendo acerca de la adicción al sexo y la adicción al consumo de sustancias. Vean esto, Proverbios 7 del 6 al 11. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por la celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. ¿A qué creen que le salió esta mujer al joven? ¿A pedirle su hora? ¿A decirle que se fuera a su casa porque era peligroso estar por allí? No, está hablando de cómo, dice un joven, pero cualquiera estamos propensos a caer, como un joven falto de entendimiento es seducido por una ramera, por alguien que es astuta de corazón, por una alborotadora y rencillosa, cuyos pies no pueden estar en casa. Adicciones, adicciones. Proverbios 7, 22 y 23, vean el fin. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Este es otro peligro de la adicción. Yo no voy a admitir que la tengo hasta que es muy tarde, estoy metido en ella, una saeta ya traspasó mi corazón. Yo he platicado con muchas personas que tienen el problema del alcohol y me dicen, no, yo no soy alcohólico, yo puedo controlar lo que bebo, bebo para convivir, pero en el momento en que yo diga, ya no bebo, ya no bebo. Y entonces, ¿por qué te emborrachas? Tengan cuidado, porque es engañoso, todas las adicciones son engañosas, son trampas, y una trampa está oculta. Si pusieran una trampa a la vista de todos, nadie caería en la trampa. Pero una trampa está oculta y se oculta
bajo el disfraz de algo bueno. Proverbios 23, del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Y aquí me detengo tantito, heridas en balde. Y no solamente heridas de cortadas o raspones, heridas del corazón, heridas de otras personas, heridas en balde, es decir, no las necesito y yo me las busco. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Vean las respuestas. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, vean cómo entra, suavemente. Mas el fin, como serpiente, morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta del mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vean la adicción. Vean si la Biblia no habla claramente de las adicciones. Y me está diciendo que no lo haga. Otro ejemplo, primer carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y hay muchos, porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. ¿Cuántas personas son capaces de hacer cualquier cosa por amor al dinero? Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, recuerden, las adicciones vienen por querer satisfacer de forma ilimitada los deseos de mi carne. Porque el que siembra para su carne, de la carne se hallará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar para mi carne es contrario a sembrar para el espíritu. Y yo tengo que sembrar para el espíritu. Consecuencias de la adicción. Vean esto. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, los versículos del 9 al 10, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? ¿No se dan cuenta? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutas y practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Consecuencias terribles: no heredar el reino de Dios, perder la salvación, o más bien, miren, la salvación no es que Dios me la quite, es que yo la desprecio. Déjenme ilustrarlo de esta forma. Me dan un billete de 1,000 pesos y me dicen, compra lo que quieras. Bueno, ya tengo el dinero, pero si yo lo hago bolita y la tiro en la calle, a pesar de que me habían dado el dinero, yo perdí el dinero, yo desprecié ese regalo que me habían dado y ya no va a ser para mi beneficio. Eso es la salvación. Con las conductas como las que estamos mirando aquí, yo estoy desechando, negando aceptar la salvación que Jesucristo me regaló a mí y a todos en la cruz. Vean las consecuencias tan terribles de una adicción. Ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Nadie. Si no heredo el reino de los cielos, ¿qué voy a heredar? El infierno. Vean esto. Pues, ahí está.
Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Qué hacer si estoy metido en eso? ¿Qué hacer si soy tentado? ¿Qué hacer si tengo acceso a tener adicciones? Pero estoy luchando. ¿Cómo le hago para salir adelante? ¿La Biblia habla de cómo hacerle? Sí, sí habla de cómo hacerle. Vean esto. Juan capítulo 8, versículo 36. En este caso, nueva traducción viviente. Así, si el Hijo os hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Por qué no funcionan los programas de AA? En primera, porque les enseñan que la adicción es una enfermedad y la Biblia dice no, es un pecado. Un enfermo no tiene que arrepentirse por estar enfermo. Un pecador sí, y el primer paso para ser perdonado es arrepentirme. Asegúrate, primer paso para salir de una adicción, asegúrate que Jesús sea tu Señor. No en teoría, asegúrate que Jesús sea tu Señor. Segundo paso. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Amado, ¿cuál es esta segunda cosa que tenemos que hacer? Nunca te confíes. No pienses que a ti no te va a pasar. No pienses que por ser cristiano, por asistir a una iglesia, por llevar una Biblia, por decir amén, por chillar en la alabanza, nunca vas a ser tentado por una adicción. El diablo es muy astuto y las adicciones están a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos clics necesitas para llegar a una página pornográfica? 1. Esa es la puerta que se abre a una adicción. Todo empieza con un sencillo paso. Un traguito de algo, una visita a algún lugar, algo. Todo empieza con algo sencillo que no parece ser peligroso y que según tú tienes la idea de que lo puedes controlar. Así que nunca te confíes. 3. Eclesiastés 4 del 9 al 10. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Tercer cosa que debes de hacer para salir de una adicción, apóyate en un cristiano. Deja de frecuentar a las amistades que te invitan y te hacen caer en una adicción. Cambia de amistades. Apóyate en un cristiano, un pastor, alguien crecido en la palabra, que te pueda ayudar, que te comprenda, que te ame, que esté al pendiente tuyo. Apóyate en un cristiano. Siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida, no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor a lo que puedas soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Mira, cuarta cosa que tienes que hacer para salir de una adicción, busca a Dios. Busca a Dios. Y no pienses que tú eres la persona más terrible. Aquí dice, mira, las tentaciones que enfrentas en tu vida diaria no son distintas a las que otros atraviesan. Busca a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Asume tu responsabilidad. Hermano, deja de buscar culpables. Es que mis papás no me enseñaron, es que mi esposa me trata mal, es que mi jefe no me comprende, es que en la iglesia no me hacen caso, es que Dios no me escucha. Deja de buscar culpables. Busca a Dios, asume tu responsabilidad. Eres adicto porque te gusta ser adicto, así que no busques culpables. 3 cosas que el versículo nos invita a hacer. Siguiente cosa. Hechos 3:19. Así que
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo les decía hace un momento, ¿por qué las políticas de AA no funcionan? No, hermano, sí, hay muchos que dejan de tomar, sí, pero dependen del grupo. Tienen que ir al grupo, porque si no, caen fácilmente. El Señor Jesús, cuando nos hace libres, nos hace libres. No nos hace depender de alguien, nos hace libres. Así que la siguiente cosa que yo tengo que hacer es arrepentirme. Arrepiéntete. No creas que lo que estás pasando es una enfermedad. Es un pecado. Estás actuando para satisfacer los deseos de tu carne y a eso se le llama concupiscencia en la Biblia. Arrepiéntete de tu concupiscencia. Pide perdón. Y pedir perdón no es discúlpame, me siento mal. Es quiero que me perdones. ¿A quién primero? A Dios y después a las personas que has afectado. Mateo 26:41, Nueva Traducción Viviente. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Velen y oren. Es decir, no te distraigas. Estoy saliendo del alcohol, pues me voy a poner a ver televisión, una película de acción, para que no. Y sale una escena pornográfica o una escena entre personas del mismo sexo. Tú estás saliendo del alcohol, estás luchando por eso, pero sientes un vacío porque recuerda que hay un síndrome de abstinencia. Y dices, ay, qué buena idea, voy a cambiar el alcohol por esto. Así que no te distraigas. Eso quiere decir velar. No te distraigas. ¿Qué tienes que hacer? Platica con Dios constantemente. No cada que tú necesites algo, constantemente. Oye, Señor, ¿qué opinas? ¿Ahí la llevo? ¿Lo logré? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué volví a caer? Platica con Dios. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y para tributar alabanzas a Jehová, asimismo por la tarde. Mire, eso es bien interesante. No des lugar a la ociosidad. Una persona que está luchando por salir de una adicción no puede estar ocioso. ¿Qué es ocioso? Estar sin hacer nada. ¿Por qué David pecó con Betsabé? Porque en lugar de estar en la guerra, estaba de ocioso en el palacio. Es un ejemplo bíblico. Mi abuelito decía que una mente ociosa es el taller de trabajo de Satanás. Y sí es cierto, cuando tú no tienes nada que hacer, empiezas a buscar tonteras que hacer. Así que no des lugar a la ociosidad. Ve aquí, asiste cada mañana, todos los días, a dar gracias, tributa alabanzas a Jehová y también por la tarde. Ocúpate de las cosas de Dios, involúcrate en la obra, está activo con cosas que te hagan pensar en algo sano. Métete a estudiar un idioma, otra carrera, pero haz algo, aprende un oficio. Pero no puedes estar de ocioso y lo más sano, involúcrate en la obra de Dios. Pastor, ¿en qué puedo servir? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, niégate a ti mismo. La adicción es satisfacer un deseo mío, no es el deseo del vecino el que satisfago cuando soy adicto a algo, es mi deseo. Niégate a ti mismo. Es el primer paso que Jesús dijo, si quiero seguirle. Así que niégate a ti mismo. Y hermanos, nos vemos en el Zoom. No tienen tarea.
pero su tarea es participar en el Zoom. Nos vemos en el Zoom. Dios les bendiga. Déjenme hacer una oración antes de terminar esta transmisión. Padre, yo no sé cuántos de mis hermanos cuántos de nosotros nos hemos sentido aludidos por algo que tú nos mostraste hoy. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a salir de esto, que nos enseñes a poner por obra cada uno de los pasos que tú nos muestras aquí para salir de una adicción. Ayúdanos, Señor, y que muy pronto este malestar que sentimos se convierta en un testimonio que ayude a otros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en el Zoom.